Vamos a entrar en nuestro tiempo de palabra. Quiero invitarlos en esta mañana que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 2. Vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 2, versículo 3. Les recordamos que estamos en 21 días de ayuno y de oración. Hoy, si no me equivoco, creo que estamos en nuestro día número 7 de ayuno y oración. Si usted no está ayunando, yo quiero invitarle a que pueda empezar con la práctica del ayuno, de la oración, permitir que Dios se glorifique en su vida durante este tiempo. Este martes tenemos oración a las 5 de la mañana por esta misma plataforma, por Zoom. Miércoles, nuestra reunión de mitad de semana. Con el favor de Dios, el próximo sábado tendremos ayuno congregacional presencial en CBB y domingo a las 10 en CBB. Amén. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice: muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Ven? En esta mañana quiero compartir un mensaje que he titulado Subamos al monte. Subamos al monte. Yo le invito en esta mañana que usted pueda tomar apuntes. Esta es una palabra que el Señor me dio, me mostró y ha sido de bendición para mi vida. Yo le invito a que tome apuntes de cosas que el Señor quiere hablar a su vida en la mañana de hoy. Subamos al monte. El fin de semana pasado yo no estuve en CBB, estuve viajando por La Guajira, haciendo un viaje de misiones, visitando a una de nuestras iglesias en La Guajira, y fue un tiempo de gran bendición. Viajé con dos personas de la iglesia, Juan Javier Fernández y Dairo Salazar, y bueno, fueron como 7 horas de camino yendo, 7 horas de camino viniendo, mucho tiempo para hablar, para conversar. Pero una de las cosas que nos impactó del viaje, obviamente nos gustó todo el tiempo allá, la iglesia, pero algo que nos impactó muchísimo fue la naturaleza. Cuando pasamos Valledupar, estamos yendo entre Valledupar y San Juan del Cesar, atravesamos un valle. Y a medida que vamos atravesando ese valle, hay unas montañas impresionantes, increíbles. Verdaderamente nuestro país tiene unas maravillas naturales hermosísimas. Y esas montañas en el valle, uno las ve, parece que fueran alfombra. Parece que esas montañas estuvieran alfombradas. Y uno las ve y uno pasa por ese lugar y uno entiende a David. De pronto estamos muy acostumbrados a vivir en la ciudad, a que todo es hecho por el hombre, todo es cemento, todo es edificios. Pero cuando tú pasas por ese valle y tú ves esas montañas, te das cuenta la creación de Dios. Te das cuenta que eso no es una casualidad, que no es una explosión, que no es una evolución, es la mano. Uno de los, creo que era Lairo o Juan Javier, decía, parece que Dios lo hubiese pintado. Íbamos en el carro y parece que estuviéramos entrando en una pintura, en un arte, parece que Dios lo hubiese pintado. Algo increíble. Y en este pasaje que acabamos de leer, el versículo 3 dice algo interesante, dice, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos en la Biblia, los montes y las montañas parecen tener un significado muy importante. Un significado muy importante porque eran el lugar físico en donde Dios se encontraba con su pueblo. Era el lugar en el que Dios entraba en comunión con Dios. Si usted lee en el Antiguo Testamento, vemos cómo constantemente Dios se revela a personas en la cima de montañas. Y los montes parece que fueran el lugar en el que Dios decide arreglar sus asuntos con el hombre. Cada vez que Dios quería hacer algo en la vida de un hombre, se encontraba con ellos en una montaña. También vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús pasó bastante tiempo con sus discípulos en las montañas. El sermón más significativo de Jesús fue en un monte. Jesús murió en un monte. La ciudad de Dios, Jerusalén, fue construida sobre un monte, el monte de Sión. El arca, después del diluvio y de pasar tantos días en el agua, reposa finalmente sobre un monte, el monte Ararat. Y en el monte Dios hizo un pacto con Noé.
El monte tiene un significado muy poderoso en la Biblia. Algo particular a veces de los pueblos a los que a veces yo he viajado es que en los pueblos a veces no entra muy buena señal, no hay muy buena recepción. Y a veces en un pueblo de Sucre que he estado, a veces cuando uno no encuentra recepción, le toca subirse a la parte más alta del pueblo. No es necesariamente una montaña, pero uno encuentra una colina o un árbol o algo un poco elevado, porque en ese lugar encuentra mayor señal, mayor recepción. Yo no sé si alguna vez usted le ha pasado en la vida, pero a mí me ha pasado. A veces uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios me escucha? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Y en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de encontrarse con Dios, la gente sabía exactamente en dónde encontrarse con Dios. Y a Dios lo encontraban en la cima del monte. Era el lugar físico, no es como hoy. Hoy Dios puede estar en cualquier parte, en el Antiguo Testamento también, pero Dios escogió el monte como un lugar en el que se acercaba el cielo a la tierra. Yo hoy quiero hablarle acerca de 5 montes significativos de la Biblia, 5 montes que encontramos en la Biblia y lo que Dios hizo o lo que Dios hace en esos montes. ¿Qué es el monte hoy para nosotros? El monte hoy es un lugar de encuentro con Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con Dios, cosas sobrenaturales suceden en nuestra vida. En este tiempo de ayuno, este tiempo de búsqueda, este tiempo de adoración, es sinónimo de subir al monte de Dios. Quiero hablarle de 5 montes. Le voy a dar sus nombres, pero también voy a hablarle de lo que Dios hace en el monte. Número 1, lo primero que Dios hace en el monte es que en el monte Dios nos da propósito. En el monte Dios nos da propósito. Y el primer monte del que le quiero hablar es el monte Horeb. Horeb, el monte Horeb. En el libro de Éxodo, usted puede irlo buscando, Éxodo capítulo 3, en el versículo 1. Este es el monte en el cual por primera vez Moisés se encuentra con Dios. Y quiero leerle unos cuantos versículos. Éxodo 3, versículo 1 dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Eso es importante. A Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la llama. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. En el monte Dios nos da propósito. Este es el primer lugar donde Moisés se encuentra con Dios. Y para darle un poquito de contexto, 40 años atrás Moisés era un príncipe en Egipto. Pero Moisés asesina a un hombre. Ahora Moisés es un fugitivo. Ahora Moisés está huyendo en el desierto. Pasó de ser príncipe en Egipto para convertirse ahora en un cuidador de ovejas en el desierto. Para un hombre que ha vivido en el palacio, que ha vivido como príncipe, que ha tenido todos los lujos de la vida, llegar a cuidar ovejas, pareciera que su vida no tiene dirección. Pareciera que su vida no tiene propósito, pero un día, mientras Moisés cuidaba a sus ovejas o las ovejas de su suegro, Moisés en el monte de Dios tiene un encuentro con Dios. No solamente tiene un encuentro con Dios por primera vez, pero en ese lugar Dios a Moisés le da propósito. Porque en el monte Dios nos da propósito. En el monte Dios lo llama a convertirse en el libertador de Egipto, de ir en el libertador de Israel, a ir a Egipto y a rescatar a su pueblo de la opresión de 400 años. ¿Sabe? Cuando yo leo esta historia, me emociona, me llena de emoción, de expectativa, porque recuerdo y me doy cuenta que en el lugar secreto, en la presencia de Dios, cuando estamos en conexión con Dios, nuestra vida descubre propósito. El propósito de Dios en nuestra vida no es solamente que tengamos casa, que tengamos carro, que seamos profesionales. No, Dios tiene un propósito específico en nuestra vida. Y cualquier situación en la que usted se encuentre hoy, Dios la ha permitido por una razón, para darle una lección
y para darle un propósito a su vida. No importa qué tan enredada su vida esté, no importa qué tan en pedazos su vida esté, no importa qué tan disparatada su vida esté, lo que hoy usted está viviendo tiene una razón, tiene una lección y tiene un propósito específico. El libro de Romanos capítulo 8, este es un versículo que usted conoce. Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman, pero luego dice algo interesante, dice, para los que han sido llamados conforme a su propósito. Así que los que entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, aunque pasemos por tribulación, aunque pasemos por momentos difíciles, aunque nuestra vida esté patas para arriba, aunque las cosas no nos estén saliendo como quisiéramos que nos saliéramos, si somos llamados conforme a su propósito, dice que Él obra en nuestra vida siempre para bien. Vemos como José, un hombre que Dios tenía propósito con él, lo llamó para gobernar, aunque fue vendido por sus hermanos, aunque fue esclavo, cuando confronta a sus hermanos al final, le dice, lo que el enemigo usó para mal, Dios lo usó para bien. Yo quiero decirle en esta mañana que Dios es el único que le da propósito al hombre. Dios es el único que puede darle propósito a tu vida. El dinero no le da propósito a tu vida. La profesión no le da propósito a tu vida. La fama no le da propósito a tu vida. Aún tus propios deseos y tu ambición no le da propósito a tu vida. Dios es el que le da propósito al hombre. Moisés tenía su vida en pedazos, pero su encuentro con Dios en el monte inició el cambio en su vida. Moisés se convierte en el hombre, en el personaje más influyente del Antiguo Testamento. Y sabe, de pronto hoy su vida es como la vida de Moisés. Sientes que naciste para más, pero de pronto no sientes que estás viviendo algo significativo hoy. O de pronto tu pasado o lo que has hecho no te permite vivir el propósito de Dios. En el monte Dios te da propósito. Joven, si de pronto hoy tú dices, yo no sé qué hacer con mi vida, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, Dios es el que te da propósito. Métete con Dios, entra en la presencia de Dios, entra, sube al aposento alto, sube al monte, porque en el monte Dios nos da propósito. Número 2, lo segundo que Dios hace en el monte Dios nos habla. En el monte Dios nos habla. Y quiero hablarle ahora de otro monte, el monte Sinaí. De hecho, el monte Sinaí es el mismo monte Horeb que hablamos hace un momento. Ahora en la Biblia, en este otro encuentro, la Biblia le llama el monte Sinaí. Parece ser otra región, otro sector del monte Horeb, el monte Sinaí. Y aquí nos encontramos con el mismo personaje, con Moisés. Ahora Moisés, el que Dios le dio propósito en algún momento en el monte, ahora Dios lo llama constantemente al mismo monte, a subir al mismo monte para hablarle y para darle instrucción. En el monte Dios nos habla. Dios continúa llamando a Moisés y una y otra vez usted puede leer en el libro de Éxodo cómo constantemente Moisés y los ancianos suben al monte para escuchar las instrucciones de Dios. Y para mí esto es poderoso porque Dios no solamente nos da propósito, pero para alcanzar el propósito Dios nos tiene que dar instrucción. Usted puede tener propósito hoy, pero si no tiene instrucción, nunca alcanzará ese propósito. Hay gente que sabe cuál es el propósito que Dios tiene con sus vidas, pero como nunca suben al monte, están perdidos sin dirección. No saben cómo llegar a ese propósito. No saben cómo llegar a ese lugar. Yo puedo saber que tengo que ir a Cartagena, pero si no sé cómo llegar a Cartagena, nunca voy a llegar a Cartagena. Necesito la dirección, necesito la instrucción. Y muchas veces ese es el error. A veces decimos, yo sé que Dios me llamó a ser pastor, o Dios me llamó a ser salmista, o Dios me llamó a hacer esto con mis dones, o Dios me llamó a ser maestro, pero no subo constantemente al monte para escuchar la voz de Dios. Y en esta oportunidad, en Éxodo capítulo 19, vemos cómo Moisés sube al monte para escuchar la instrucción de Dios. El versículo 1 de Éxodo 19 dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en él acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo.
Y ahí vemos, usted sigue leyendo, esta es una historia fascinante y yo le animo a que usted la lea, pero ahí Dios empieza a darle instrucciones a Moisés para el pueblo de Israel, empieza a decirle, ustedes me pertenecen, si ustedes oyen hoy mi voz, estas bendiciones vendrán sobre ustedes, ustedes son un reino para mí, y les da las 10 instrucciones más importantes que el pueblo de Israel tiene, los 10 mandamientos. Nosotros hoy tenemos que entender que en el monte Dios nos habla. En el monte Dios nos da instrucción. Cuando subimos al monte aprendemos a escuchar la voz de Dios. A veces decimos, pero ¿por qué Dios no me habla? ¿Pero por qué Dios no lo escucho? Es porque no estamos subiendo al monte. Es porque queremos escuchar a Dios desde el ruido de la ciudad, desde el ruido de la desconexión, en donde no llega la señal. Pero a Dios lo encontramos en lo secreto, dice el libro de Mateo, cuando ores, entra en tu aposento. El aposento es otro sinónimo de la presencia de Dios. Entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y es en lo secreto donde Dios nos habla. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pastor, ¿qué significa? ¿Significa que tengo que subirme a la Sierra Nevada para conectarme con Dios? No. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es ese lugar de mayor conexión entre tú y Dios? ¿Es tu cuarto? ¿Es tu habitación? ¿Es el baño? ¿Es el patio de tu casa? ¿Es caminando en las mañanas temprano en el parque? ¿Es el silencio de la madrugada? Sube al monte porque en el monte Dios nos habla. Número 3. Lo tercero que Dios hace en el monte es que en el monte Dios hace milagros. En el monte Dios hace milagros. Y el tercer monte del que le quiero hablar es el monte Carmelo. El personaje que nos encontramos en esta historia es el profeta Elías. Para darle un poquito de contexto, Dios está castigando al pueblo de Israel. No ha llovido en toda la tierra, hay sequía. La maldad de Israel es grande. Tienen el peor rey que tuvo Israel, Acab, y su esposa Jezabel. Y Dios, para castigarlos, detuvo la lluvia. Los profetas están siendo perseguidos. Pero Dios levanta a un hombre, Elías, para que trajera una respuesta al pueblo de Israel. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, apunte este pasaje. Primera de Reyes 18, voy a leer solo del versículo 16 al 20, usted puede leerlo todo. Pero el versículo 16 dice, Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo que sucedió. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo todos los israelitas y a los profetas. Este tercer punto es: en el monte Dios hace milagros. Elías convoca a todo el mundo al monte Carmelo. ¿Por qué Elías convoca a todos al monte? ¿Por qué no lo hizo abajo en el valle? ¿Por qué no lo hizo abajo en el desierto? Elías sabía que el monte era el lugar de encuentro con Dios. Era el lugar en el que se encontraba lo humano con lo divino, lo natural con lo sobrenatural. Elías sabía que donde Dios estaba presente existía la posibilidad de milagros. Así que la historia nos dice, usted puede leerla, pero dice que subieron al monte, los profetas de Baal hicieron su sacrificio a Dios y clamaron a sus dioses paganos para que sus dioses encendieran el holocausto, y nada sucedió. Todo el día cantaron, danzaron, se mutilaron y sus dioses no respondieron. Pero luego Elías viene y clama al Dios de Israel, a Jehová, a Yahweh. Y en un instante Dios enciende el sacrificio. Él persigue a los profetas de Baal, son eliminados, y luego Elías le dice a Acab, le dice, vete a tu casa porque ya escucho los truenos y ya viene la lluvia. Llovió sobre la tierra, sucedió un milagro maravilloso. Pero sucedió en el monte hubo un sacrificio, hubo un encuentro con Dios. ¿Tú quieres ver milagros suceder en tu vida? Tienes que empezar a subir al monte. Tienes que meterte con Dios. Algo interesante es que
en todos estos pasajes, desde el monte, de subir al monte de Moisés, de Abraham, de Elías, cada vez que subían al monte había un sacrificio a Dios. Dice la Biblia, presentémonos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Esa es nuestra verdadera adoración. ¿Estás tú subiendo al monte a ofrecer sacrificio, a ofrecer tu vida delante de Dios? También para mí es interesante que cada vez que Jesús hacía milagros, cada vez que Jesús hacía una campaña, cada vez que Jesús terminaba de enseñar, Jesús se retiraba a un monte. Los discípulos buscaban a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? No, Jesús está en el monte orando. Jesús entendía algo que a veces nosotros no entendemos. Y es que en el monte es donde encuentras el poder de Dios para lo sobrenatural. En el monte era el lugar de conexión, era la fuente del milagro, era la fuente de la sanidad, era la fuente de lo sobrenatural. Yo no sé qué cosas tú necesitas ver en tu vida, qué cosas sobrenaturales necesitas que ocurran en tu vida. Pero eso no ocurre en lo público, eso lo encuentras en lo privado. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego él mismo responde, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque en el monte, David sabía, en el monte es donde habita Dios, en el monte es donde está el poder, en el monte es donde está mi ayuda, en el monte es donde está mi socorro. ¿Tienes problemas? ¿Necesitas intervención de Dios? Aprende a escalar al monte. Del monte viene nuestro socorro. Lo cuarto que Dios hace en el monte es que en el monte Dios provee. En el monte Dios provee. Y el cuarto monte del que le quiero hablar es el monte Moría. Moria, el monte Moría. Y puede ir acompañándome al libro de Génesis, capítulo 22. Pero esta es la historia de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Usted recuerda un poco la historia. Dios le promete a Abraham un hijo de la promesa, que él sería padre de multitudes, y le prometió un hijo. Pero finalmente cuando nace ese hijo, Isaac, ahora Dios le dice, entrégamelo. Génesis 22:1 dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, al hijo de la promesa, al hijo por medio del cual serás padre de multitudes, pero ofrécemelo en sacrificio sobre el monte que yo te indicaré. Y ahora vemos que Abraham sube al monte con su hijo, con la leña, con el fuego. Van listos, van preparados, pero a mitad de camino, Isaac, Abraham sabía cuál era la ofrenda, Abraham sabía cuál era el sacrificio, era su hijo. Pero ahora Isaac empieza a preguntarse, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y hay algo maravilloso que Abraham le dice a su hijo. En el versículo 8, Abraham le responde y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En ese momento de fe, en ese momento en el monte, imagínese como papá, yo sé que la ofrenda es mi hijo, pero Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Cuando finalmente están sobre el monte, Isaac está acostado sobre el altar, Abraham está listo para sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y le dice, no le pongas mano a tu hijo. Y cuando Abraham voltea hacia un lado, ahora encuentra un carnero enredado entre los arbustos. Dios proveyó en el monte, en un momento de pronto de ansiedad para Abraham, en un momento en el que Abraham sabía que Dios podía hacer cualquier cosa, pero estaba a punto de perder lo más preciado que tenía. En el último momento, Dios se proveyó de cordero. Y Génesis 22:14 dice, a ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Si eso a usted no lo conmueve,
yo no sé qué lo conmueve, pero entender que en el monte provee el Señor es una realidad maravillosa que nosotros tenemos que comprender. Es en el monte, es en el sacrificio, es en el lugar de intimidad con Dios. Ese es el monte de la provisión, cuando a veces, muchas veces nosotros queremos encontrar provisión en otros lugares que solo Dios provee en el monte. Sabe, para mí el mejor versículo de provisión en toda la Biblia. Hay muchos versículos que nos gusta citar. De provisión, el Señor abrirá las puertas de los cielos, derramará bendiciones hasta que sobreabunden. El Señor te proveerá conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Decimos amén, aleluya, lo recibimos. Pero para mí, el mejor versículo de provisión, ni siquiera habla de provisión, pero habla de subir al monte. Y es Mateo 6:33, dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Se lo voy a decir de otra manera, sube primero al monte. Sube primero al monte y entrégale tu vida a Dios. Sacrifica tu vida delante de Dios. El Señor se encargará de proveer todas las cosas. En el monte Dios provee. Y sabe, aquí hay algo mucho más profundo. Aquí hay otra capa que nos toca quitarle a esta historia. Ese mismo monte Moría, muchos años después, se llama el monte de Sión. El monte de Sión, la Biblia tiene mucho que decir acerca del monte de Sión. El monte de Sión es el lugar en donde Jerusalén está, donde la ciudad de Jerusalén fue construida. Y en el monte de Sión o en el monte de Moría, Dios nos dio una provisión mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podemos recibir. En el Antiguo Testamento, Dios exoneró que Abraham sacrificara a su hijo en Sión. Pero en Sión, Dios entregó a su único hijo en la cruz para que muriera por nosotros. En ese mismo monte que miles de años atrás Dios exoneró a Isaac, ahora Jesucristo se convierte en ese cordero, en esa provisión de cordero. La humanidad le pregunta a Dios, ¿dónde está el sacrificio? Tenemos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Dios dijo, yo me proveeré de cordero, de un cordero inmolado que murió por nosotros en la cruz, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para proveer lo que el dinero, ni la comida, ni el alimento, ni el techo puede proveer. Lo encontramos en Jesucristo. En el monte Dios provee. Yo no sé cuál es su necesidad hoy. De pronto su necesidad hoy es física, ¿sabe? Eso es fácil, Dios la puede proveer. De pronto su necesidad es económica, de pronto su necesidad es de salud, Dios puede hacer eso en un instante. Pero de pronto su necesidad es mucho mayor, es espiritual. Es de llenar un vacío que nadie puede llenar. Dios ya proveyó en el Calvario, en el monte de Golgota, a Jesucristo para tu redención, para tu salvación. Y el último monte del que quiero hablar, lo que Dios hace en el monte es que en el monte Dios revela su gloria. Número 5, en el monte Dios revela su gloria. Y el último monte del que quiero hablarles, el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración. De hecho, este monte no conocemos cuál es su nombre. Algunos creen que es el monte Hermón, otros creen que es el monte Tabor, pero la Biblia en Mateo 17 no nos dice el nombre del monte, lo conocemos como el monte de la transfiguración. Y habla de que en algún momento Jesús, como le mencionaba antes, subió al monte a encontrarse con Dios. Mateo 17, versículo 1 al versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Imagínense este evento. Jesús sube al monte, pero ahora no sube solo, ahora sube con su círculo más cercano, Jacobo, Pedro y Juan. Y dice que estando en el monte algo sucedió, pero Jesús se transfiguró. Hubo una transformación en él. Su rostro resplandecía como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz.
El versículo 5 dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Ya sabemos qué es lo que Jesús encontraba en el monte. No solamente encontraba provisión, no solamente encontraba poder, no solamente encontraba milagros. En el monte no solamente Dios le hablaba ni encontraba propósito, pero en el monte la gloria de Dios era revelada. Este es lo que yo llamo el monte de la transformación. Cuando usted y yo subimos al monte, entramos en la presencia de Dios, nuestra vida es continuamente transformada. Y es transformada por la gloria de Dios, por la voz de Dios, por el Shekinah de Dios sobre nosotros. Ahorita hablábamos de Moisés, que Moisés subió al monte Sinaí. Yo no sé si usted recuerda, pero cuando Moisés bajó del monte Sinaí, dice la Biblia que su rostro también resplandecía de la gloria de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿será que cuando la gente lo vea a usted, será que la gente puede decir, este ha estado en el monte? Esta mujer ha estado con Dios. Este hombre tiene algo especial. Que la gente en tu trabajo puede ver en ti algo diferente. Este no es cualquier hombre, esta no es cualquier mujer, este no es cualquier joven, este no es cualquier trabajador. De su boca solo salen palabras de vida, palabras de bendición. En su boca no hay queja. Todo lo que él hace prospera, todo lo que hace sale bien. En sus palabras hay sanidad, en sus conversaciones hay liberación. Esta persona ha estado con Dios. ¿Sabe? Dios quiere derramar su gloria sobre nosotros. En estos 21 días de ayuno y oración, Dios quiere derramar su gloria. Pero no es suficiente solamente con asomarnos al monte. No es solamente con asomarnos a la esquina y decir, listo, qué lindo el monte. No, tenemos que subir. Y en el monte hay incomodidades, en el monte no hay caminos, en el monte no hay electricidad, en el monte hay desconexión de todo, pero hay una conexión con Dios. En este tiempo de ayuno es así, no es fácil ayunar. Es fácil decir, pastor, sí, yo hice un ayuno aquí, como yo les digo, ayuno Mickey Mouse. Mire lo que yo hice y nos sentimos bien con nosotros mismos. Pero ¿será que estoy subiendo al monte? ¿Será que estoy permitiendo que la gloria de Dios resplandezca en mi vida? Hay un predicador que dijo en una oportunidad, el mundo nunca ha visto lo que Dios puede hacer a través de una persona totalmente consagrada a Él. El mundo nunca ha visto lo que Dios puede hacer a través de una persona totalmente consagrada a Él. Cuando yo escucho esa frase, yo quiero decir, yo quiero ser esa persona. No por fama, no para que digan cuán grande es Él, no, sino que digan cuán grande es Él. Yo quiero ver la gloria de Dios revelada en mi vida. Yo quiero invitarlos en este tiempo que hoy tenemos. Mi oración por medio de esta palabra es que el Espíritu Santo pueda encender en usted un deseo, un anhelo por subir al monte. ¿Sabe? La iglesia no es el monte. La calle 85 con 78 de 25 no es el monte. Conectarnos a una transmisión no es el monte. Esto es público. El monte es privado. El monte es secreto. Gloria a Dios por el congregarnos. Gloria a Dios por el venir. Gloria a Dios por el conectarnos. Pero es en lo secreto. Es en la intimidad. Algo que el Señor me ha puesto urgencia de enseñarle a la iglesia. Es que a veces hemos convertido todo en cultos. De que si la iglesia no lo hace, yo tampoco lo practico. De que si en la iglesia no hay un ayuno todos los sábados, yo nunca ayuno. Hay gente que pregunta, ¿aquí cuándo son los ayunos? Yo le digo, cuando tú quieras. El ayuno no tiene que ser siempre, yo puedo ayunar. Aquí cuando hay oración, todos los días hay oración, todos los días hay santos levantando sus manos a Dios en oración. Aquí cuando hay palabra,
cuando tú quieras escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ir más allá de la liturgia. Tenemos que ir más allá de la religión. ¿Sabe? Yo no creo que la religión es mala. Hay gente que sataniza la religión. Hoy utilizamos la religión como un mal término, pero yo creo que la religión es estructuras y el ser humano necesita estructuras. Sin estructuras, nada, ese es el andamiaje de todo. Pero más que un andamiaje, más que una estructura, más que una religión, tiene que haber comunión, tiene que haber relación, tiene que haber devoción. Hay gente que es experta en su andamiaje. Todos los días de pronto hacen su oración, otros se persignan, otros hacen su oración religiosa, otros recitan un versículo bíblico. Todo eso es andamiaje, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que conectarnos con Dios. Y hoy, a medida que terminamos este tiempo, mi oración para la iglesia es: subamos al monte. Hoy dígale a alguien, escríbale a alguien, sube al monte. No te quedes abajo. En una oportunidad Moisés le dijo al pueblo de Israel: subamos al monte. En otras oportunidades Dios les dijo: ellos no pueden subir. Ellos son impuros. Si ellos suben al monte, si tocan al monte, serán fulminados. Pero en otra oportunidad Moisés les dijo: no tengan miedo, subamos al monte. Y el pueblo de Israel le dijo a Moisés: no, Moisés, mejor sube tú y dinos lo que Dios quiere decirnos. No sea que nosotros subamos y seamos fulminados por la presencia de Dios. ¿Sabe? Hoy, por medio de Jesucristo, el velo ha sido roto. Hoy no tenemos que tener temor de que seremos fulminados por la presencia de Dios. Dice: entremos confiadamente al trono de la gracia, con confianza, con seguridad. Pero muchas veces hacemos lo mismo que el pueblo le dijo a Moisés. Decimos: no, pastor, yo no tengo tiempo. No, pastor, yo no sé cómo leer la Biblia. No, pastor, yo no entiendo. Mejor suba usted, encuéntrese usted con Dios y díganos el domingo lo que Dios quiere hablarnos. ¿Sabe? Eso puede funcionar por un tiempo. Pero hay un momento en el que usted necesita escuchar directamente de Dios. El Señor, a través de mí, no va a personalizarle un mensaje a los 91 personas que hoy están aquí conectados. No. Hay un momento en el que Dios tiene que hablarle a usted cara a cara. Decirle cara a cara lo que usted necesita escuchar. Necesita darle instrucciones para que el propósito de Dios se cumpla en usted. Necesita hacer milagros en su vida. Dios quiere hacer cosas en mi vida, pero Dios también quiere hacer cosas en su vida. Y hoy la invitación es: subamos al monte. Busquemos la presencia de Dios. Empecemos a ayunar, empecemos a orar, empecemos a derramar nuestra vida delante de Dios. Dejemos de jugar juegos. Dejemos de jugar a la religión. Jóvenes, dejemos de simplemente aparentar para papá o para mamá. No, empieza a meterte con el Señor. Empieza a comprometerte con Dios. Pon el videojuego al lado, pon la televisión a un lado, pon la serie al lado y empieza a meterte con Dios. ¿Quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida? Métete con Dios. ¿Sabe? Yo puedo ver en mi vida el punto en el que mi vida empezó a tener sentido. Hasta un punto de mi vida todo era chévere, todo era divertido, todo era cómodo, pero hubo un momento en mi vida en el que la chispa se prendió, en el que yo no necesito hoy que me despierten para ir a trabajar. Yo tengo propósito. Hay algo dentro de mí que es lo que me mueve. Y es el propósito que Dios me dio, y Dios quiere dar un propósito a ti. Quiere cumplir su propósito en tu vida, quiere hacer cosas en ti y a través de ti. Así que en esta mañana yo quiero invitarle a que usted, allí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, se desconecte de lo que tenga cerca, no se distraiga y le pregunte al Espíritu Santo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando hoy? De pronto he abandonado el altar. De pronto he aprendido a hacer movimientos religiosos. De pronto he aprendido la estructura.
pero he perdido la esencia. Señor, así como Moisés, como Elías, como Jesús, como Noé, como diferentes personas subieron al monte a encontrarse contigo. Señor, así hoy queremos encontrarnos contigo y conocerte. De pronto hay personas aquí que nunca han experimentado la voz de Dios, nunca han escuchado la voz de Dios. Señor, ayúdanos a descubrir cuál es ese lugar físico, cuál es ese lugar de intimidad. Pero más que un lugar físico, Señor, ayúdanos a descubrir la disciplina y la dependencia de acercarnos a ti diariamente. En la sala, en el cuarto, en el patio, en el parque, en la montaña, en el desierto, a donde nos quieras llevar, Señor. Pero queremos encontrarnos contigo, queremos escuchar tu voz. Señor, sé que aquí hay personas con grandes necesidades, pero también vemos en tu palabra que tú en el monte provees. Señor, tú en el monte haces milagros, tú en el monte das propósito, tú en el monte hablas y das instrucción. Señor, y en el monte tú revelas tu gloria. Revélanos tu gloria. A los diferentes ministerios de CBB, revélanos tu gloria. Revélanos cosas nuevas y ocultas que no conocemos. Revélanos aspectos más profundos de la adoración y de la alabanza. Revélanos aspectos más profundos de la vida de oración y de intimidad. Revélanos cosas de la palabra de Dios que no conocemos o no entendemos, que no nos conformemos con leer, pero que escudriñemos, que estudiemos, que preguntemos, que escuchemos tu voz. Hoy te necesitamos, Señor, hoy te anhelamos. Y hoy te damos gracias por este tiempo que nos permites tener. Señor, hoy pongo todas las necesidades que están aquí presentes delante de ti. Gracias por toda la familia CBB, los que están hoy en la ciudad de Barranquilla, los que hoy se conectan con nosotros desde otras ciudades. Señor, bendícelos, guárdalos, prospéralos. Señor, hoy oramos que el favor de Dios resplandezca sobre ellos y oramos por un avivamiento sobrenatural como nunca antes lo hemos experimentado en nuestras vidas en esta temporada. Señor, que en estos 21 días de ayuno y oración tú afines oídos, afines corazones, des propósito, Señor, des dirección, des visión. Que te reveles a nuestros jóvenes, a nuestros niños en sueños, en visiones, con palabras proféticas, con revelación, Señor. Que el Espíritu Santo se mueva con poder en medio nuestro. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos y hoy te bendecimos.